Listo. Acá tenemos, nos habíamos quedado aquí, pues, ¿no? Claro. Entonces tenemos el nombre, ¿no? Acá era acetofenona. ¿Por qué se le llama aceto? Se le llama aceto. A ver, ajá. Aquí está. Eso es. Ya, ahora sí. A esta estructura se le llama acetofenona. Aceto y fenona, ¿no? Acá teníamos la fenona. Y acá teníamos el aceto, ¿no? Esto de acá es el aceto y esto es la fenona. Y acá también tenemos lo mismo. Acá tenemos la fenona y esto de acá proviene del ácido benzoico, o sea, es el benzo, ¿no? Del ácido benzoico tenemos el benzo y de ahí viene el término benzo. Y esto viene del ácido acético, viene el aceto, pues, ¿no? El aceto. Y la fenona era el benceno con el grupo carbonilo, el benceno con el grupo carbonilo. Ahí vamos quedado, ¿no? Entonces seguimos. Tenemos por acá nombre yupa. Dice, en el sistema yupa se emplea la cadena más larga que contiene el grupo ceto como compuesto original. Los nombres de la acetona se derivan del nombre del alcano correspondiente al eliminar la terminación ol, o, y reemplazarlo por ona. Los sustituyentes se identifican por su nombre y su número de posesión. Y se enumera la cadena más larga de modo que el doble enlace carbono-oxígeno se le da el número menor posible. Por ejemplo, tenemos acá la cadena principal y tendríamos aquí la numeración, ¿no? Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. Entonces en carbono 2 está la acetona y en carbono 4 está la acetona, por eso aparece acá 2,4. Entonces su nombre va a ser 2,4, 2,4 di, porque se repite dos veces. ¿Quién? La acetona, pues, ¿no? Ahí está. Entonces su nombre va a ser pentano 2,4 diona. Propiedades físicas de los aldehídos y cetonas. Dice, propiedades físicas de los aldehídos y cetonas. Dice, en general los aldehídos y las cetonas hierven a temperaturas mayores que los éteres y a temperaturas menores que los alcoholes, que presentan el mismo contenido de carbono. Asimismo, hierven a mayores temperaturas que los alcanos y alquenos, de peso molecular semejante. Y acá tenemos la comparación, ¿no? El butano, el metoxietano, el propanal, la propanona, el propanol. El butano es menos 0,5 grados Celsius y el propanol a 97,2. Como podemos ver, el butano está a menos 0,5 y el propanol está a 97,2. Vemos que hay una gran diferencia en lo que es el punto de ebullición. Dice, el punto de ebullición extraordinariamente alto para el propanol se debe al puente de hidrógeno en estado líquido y el punto de ebullición del butano es tremendamente bajo debido a la ausencia completa de efectos polares y de puentes de hidrógeno. La comparación de los puntos de ebullición de la propanona, propanol y metoxietano es particularmente interesante. Estos tres compuestos contienen el mismo número de átomos de carbono y de oxígeno. De masas molares semejantes. No obstante, el éter hierve a una temperatura mucho menor que los otros compuestos. ¿Por qué? Un éter contiene el mismo número de enlaces de oxígeno-carbono que están escondidos. Ajá, están escondidos detrás de átomos de hidrógeno o sustituyentes adyacentes. Como resultado de ello, las moléculas de éter no pueden asociarse mucho en la fase líquida por medio de interacciones dipolo intermoleculares. Las moléculas no pueden acercarse lo suficiente para que estas fuerzas de corto alcance resulten efectivas e importantes. Por otra parte, el grupo carbonilo, polar y plano de los aldehídos
y cetonas les permite asociarse con moléculas vecinas en la fase líquida a través de interacciones dipolo-dipolo. De esta manera, los aldehídos y cetonas hierven a mayores temperaturas que los éteres. Entonces, en el caso del aldehído y cetona, sí hay una interacción dipolo-dipolo. En cambio, en el éter esto está impedido, ¿no? Hay un impedimento estérico por el sustituyente, ¿no? Por los dos restos alquílicos que están al lado del átomo de oxígeno. Los aldehídos y las cetonas de menor peso molecular muestran una considerable solubilidad en agua debido al puente de hidrógeno que se forma entre el agua y el grupo carbonilo polar. Entonces, el aldehído y la cetona van a ser solubles debido a que sí se forma puente de hidrógeno entre el grupo carbonilo y el agua, pues, ¿no? Los momentos dipolo concuerdan con la polaridad que el grupo carbonilo le proporciona a las moléculas orgánicas, como lo muestran los ejemplos siguientes. Al aumentar el número de los grupos alquilo, es decir, metilo, donadores de electrones, que están enlazados al grupo carbonilo, produce una mayor polaridad de la molécula. Tenemos acá el grupo carbonilo, que tiene un momento dipolar de 2,34 device. Acá está el grupo carbonilo, pero recibe densidad electrónica, así que su momento dipolar aumenta a 2,7. Y acá tenemos 2-metil que donan densidad electrónica, entonces aumenta su momento dipolar a 2,88 device. Preparación de los aldehídos. Dice, oxidación de alcoholes primarios. Si tú tienes un alcohol primario y lo oxidas, la oxidación de un alcohol primario te va a dar un aldehído, ¿ya? Preparación de las cetonas. La oxidación de alcoholes secundarios, un alcohol secundario que se oxida me va a dar una cetona. Entonces los alcoholes secundarios que se oxidan dan cetonas. Ahora pasamos a lo que es ácido carboxílico. Su estructura general es el CO, ahí está, es la fórmula estructural, y la fórmula estructural cuando es un aromático, ¿no? Ahí está. Los compuestos que solo contienen hidrógeno o grupos alquilo o arilos unidos al doble enlace carbono-oxígeno, estos son aldehídos y cetonas, se denominan compuestos carbonílicos. Y el enlace carbono-oxígeno que contiene es el grupo carbonilo. Por otra parte, el grupo CO en los ácidos carboxílicos se conoce como grupo carboxilo. Y el enlace RCO que contiene se conoce como grupo acilo. ¿Ya? Entonces, esto es el acilo y esto es el carboxilo. ¿Ya? Entonces, acá tenemos al carboxilo y tenemos al acilo, ¿no? Este sería el acilo y este sería el carboxilo. El nombre de ácido carboxílico describe este grupo funcional de dos maneras. En primer lugar, la palabra carboxílico es una contracción de las palabras carbonilo e hidroxilo, que son las unidades estructurales en el grupo CO. En segundo lugar, se agrega el término ácido debido a las propiedades ácidas de esta familia de compuestos. Claro, el ácido carboxílico es RCOOH. Y tenemos acá que el ion hidrógeno sale de la estructura formando, ¿no? Aumentando la concentración de iones hidrógeno. Debido a esto se le da el nombre ácido, pues, ¿no? Nomenclatura de los ácidos carboxílicos, nombres comunes. Existen varios nombres debido al uso común en el pasado, bien porque se derivaron del origen de un ácido en particular. Por ejemplo, el ácido fórmico, que es el HCO, se obtuvo a partir de las hormigas, del latín fórmica, hormiga. Y el ácido acético, cetreco, es el causante del sabor amargo del vinagre, del latín acetum, vinagre. Y el ácido butírico produce el hedor de la mantequilla rancia, del latín butyrum, mantequilla. La mayoría de los ácidos carboxílicos alifáticos tienen olor agrio, y los ácidos carboxílicos de cadena recta de 6 carbonos, como el ácido caprónico, el ácido cáprico y el ácido caprínico, se denominan por encontrarse en la grasa de las cabras, del latín caper, que significa cabra. Acá tenemos el nombre común, ¿no? Tenemos aquí el nombre común que dice ácido beta. Acá tenemos alfa
beta, ¿no? Alfa, beta. Y en la posición beta está el metil. Entonces tenemos acá ácido beta metil butírico. Así se va a llamar, ¿no? Ácido beta metil butírico. Pero esta es nomenclatura común. En el sistema IUPAC requiere que se use la cadena continua más larga de átomos de carbono que contienen al grupo carboxilo como estructura original. Dicho compuesto recibe su nombre al tomar el término del alcano correspondiente al número de átomos de carbono en la cadena más larga, eliminando la terminación O y reemplazándola por ácido ioico. El compuesto se enumera al asignar el átomo de carbono del grupo carboxilo como carbono 1. Y acá está, mira. Entonces acá el carbono, que está el grupo carboxilo, se considera el carbono número 1. Aquí tenemos ácido fórmico, viene a ser el ácido metanoico con un carbono. Ácido acético con 2 carbonos. El ácido propiónico con 3 carbonos. El ácido butírico con 4 carbonos. El ácido valeriánico con 5 carbonos, que es también el ácido pentanoico. Si el carboxilo tiene un radical, ¿sería primario? A ver, Marcos dice, si el carboxilo tiene un radical, como un radical. El carbono del ácido carboxílico, este carbono, se considera carbono primario. Carbono primario. Ahí está. Entonces, este carbono, que es el carbono del ácido carboxílico, se le considera primario. ¿Cómo se distingue al primario del secundario? Bueno, en el caso del ácido carboxílico, este carbono es primario, pero si nosotros tenemos una acetona, H3, carbono doble enlace oxígeno, H3, a este carbono se le considera un carbono secundario. Y en el H3, H2, carbono, doble enlace oxígeno, hidrógeno, a este carbono se le considera un carbono primario. Ahora, ¿cómo sé que es primario? Porque se enlaza a un átomo de carbono, a este carbono de acá, mediante un enlace simple o sigma. Aquí también, este carbono es secundario porque se une a 2 carbonos. Este carbono y este carbono, mediante enlace sigma. Entonces, este carbono es secundario porque se está uniendo a 2 carbonos, mediante enlace sigma. Y este carbono se llama carbono primario porque se une a este carbono, mediante un enlace sigma. O sea, enlace sigma, un enlace sigma o simple, carbono-carbono sería primario. 2 carbonos sería secundario. ¿Se entendió? Listo. Muy bien. Entonces nosotros tenemos acá el ácido caprónico, que tiene 6 carbonos, ¿no? Este sería el caso de 6 carbonos. El ácido caprílico es el ácido octanoico, que tiene 8 carbonos. El ácido caprínico, que es el ácido decanoico, tiene 10 carbonos. El ácido láurico, dodecanoico, tiene 12 carbonos. El ácido mirístico, que es el ácido tetradecanoico, tiene 14 carbonos. El ácido palmítico, que es el ácido hexadecanoico, tiene 16 carbonos. El ácido esteárico es el ácido octadecanoico, que tiene 18 carbonos. Y el ácido araquídico, que es el ácido eicosanoico, tiene 20 carbonos, ¿ya? 20 carbonos. Seguimos. Entonces tenemos acá
por el número de carbonos. Si tiene un carbono, es el ácido fórmico. Si tiene 2 carbonos, es el ácido acético. Si tiene 3 carbonos, es el ácido propiónico. Si tiene 4 carbonos, es el ácido butírico. Si tiene 5 carbonos, es el ácido valeriánico. Si tiene 6 carbonos, es el ácido caprónico. Si tiene 8 carbonos, es el ácido caprílico. 10 carbonos, es el ácido caprínico. 12 carbonos, ácido láurico. 14 carbonos, ácido mirístico. 16 carbonos, ácido palmítico. 18 carbonos, ácido estiárico. Y 20, ácido araquídico. Acá tenemos aldehídos y cetonas. En los aldehídos, el grupo carbonilo y 2 familias de compuestos orgánicos, los aldehídos y las cetonas, ¿no? Tenemos acá el grupo carbonilo, que sería esto de acá, ¿no? Esto es el grupo carbonilo y esto de acá es el grupo carbonilo. El grupo carbonilo está presente tanto en aldehídos como en cetonas. Los aldehídos y cetonas son semejantes en sus estructuras moleculares y en sus reacciones con muchos reactivos. Estructura del grupo carbonilo. El doble enlace carbono-oxígeno es análogo en algunos aspectos al doble enlace carbono-carbono. El carbono del carbonilo tiene hibridación sp2, o sea, este carbono tiene hibridación sp2. Este carbono tiene hibridación sp2. Con 3 orbitales híbridos sp2 formando ángulos de 120 grados y un orbital p perpendicular al plano de los orbitales sp2. Nomenclatura. Los aldehídos, tenemos acá el nombre, ¿no? Tenemos al formaldehído, al acetaldehído, al propiónaldehído, al butíraldehído. Estos son nombres comunes. También le podría llamar a este formaldehído, le podría llamar metanal. A este acetaldehído lo podría llamar etanal. Y estos son nomenclaturas sistemáticas, cuando le das en la terminación al. Acá tenemos propanal, butanal, pentanal. ¿Ya? Entonces esto también se podría escribir Ch3, Ch2, unido al CHO. Y esto sería el butanal. ¿Ya? Eso sería el butanal. Nomenclatura de cetonas. Aquí tenemos para esta cetona se llevaría dimetilcetona. O sea, esto de acá es metil y esto es metil. Metil y metil. Y sería la dimetilcetona o también conocida como acetona. Aquí tenemos a esta estructura en nomenclatura sistemática se le va a llamar propanona, nombre terminado en ona. Butanona. Aquí está obligado a colocar el localizador, que significa que este es el carbono 1, 2, 3, 4 y 5. Propan, tresona. En el carbono número 3 está la cetona. Propiedades físicas de los aldehídos y cetonas. En general, los aldehídos y las cetonas hierven a temperaturas mayores que los éteres y a temperaturas menores que los alcoholes, que presentan el mismo contenido de carbono. Asimismo, hierven a mayores temperaturas que los alcanos y alquenos de peso molecular semejante. ¿Ya? Eso son con respecto a las propiedades físicas de aldehídos y cetonas. En lo que es ácido carboxílico, los compuestos que solo contienen hidrógeno, grupos alquilo o arilos unidos al doble enlace carbono-oxígeno, esto es aldehídos o cetonas, se denominan compuestos carbonílicos. Y el enlace carbono-oxígeno que contiene es el grupo carbonilo. Por otra parte, el grupo CO, que a veces se simboliza como CO2H, en los ácidos carboxílicos se conoce como grupo carboxilo. Y el enlace RCO, que contiene, se conoce como grupo acilo. El nombre de ácido carboxílico describe este grupo funcional de 2 maneras. En primer lugar, la palabra carboxílico es una contracción de las palabras carbonilo e hidroxilo, que son las 2 unidades estructurales en el grupo CO. En segundo lugar, se agrega el término ácido debido a las propiedades ácidas de esta familia de compuestos. Les había comentado que si yo tengo el RCOH, esto se separa formando el RCO más el ion hidrógeno. Debido a este hidrógeno que sale de la estructura, decimos que es un ácido. Nomenclatura. Tenemos aquí al ácido etanoico, ¿no? Esto acá sería pues el H3COH, ¿no? Él es el ácido etanoico. Ácido propanoico. Él sería pues el H3COH.
El ácido 2-metilbutanoico. Bueno, sería esta la cadena principal y este sería el metil. En el carbono 1, 2, 3 y 4 sería ácido 2-metilbutanoico, ¿no? Ácido 2-metilbutanoico. En el caso de los ésteres se sintetizan a partir de dos entidades orgánicas, un ácido y un alcohol. O un fenol también podría ser, ¿no? Un ácido carboxílico más un alcohol me da éster más agua. Un ácido carboxílico más fenol me da éster más agua. Entonces tenemos acá el ácido carboxílico, que sería, por ejemplo, un H3 unido a un CO, que reacciona, por ejemplo, con esta estructura cíclica, un ciclohexanol. Entonces acá tenemos al ácido etanoico y tenemos acá al ciclo hexanol. Si ellos dos reaccionan, lo que va a tener como producto sería H3COO unido al ciclo hexanol más agua. ¿Cómo se va a llamar este éster? La palabra ácido ya no lo usamos y la terminación oico lo voy a cambiar por oato. Entonces su nombre va a ser etanoato de ciclo exilo. Su nombre terminado en hilo. Etanoato de ciclohexilo. Y así voy a nombrar al éster. Entonces, en la nomenclatura del éster, el nombre va a terminar en oato de hilo. Ese sería el nombre para un éster, un oato de hilo. Veamos otro ejemplo. Supongamos que yo tengo aquí un ácido. Tenemos aquí al llamado ácido benzoico. Y lo hago reaccionar nuevamente con el ciclohexanol. Ciclohexanol. Entonces, la reacción de ellos dos me va a dar el anillo aromático unido al COO, unido al ciclohexanol. Entonces, su nombre de esta estructura va a ser la palabra ácido, ya no lo voy a usar, y la terminación oico lo va a cambiar por oato. Entonces, su nombre va a ser benzoato. Benzoato de ciclohexilo. Su nombre termina en hilo. Así voy a nombrar a este éster. Más el agua. Entonces su nombre es benzoato de ciclohexilo. Continuamos. Y hemos terminado con la teoría, jóvenes. Ahora sí pasamos a los ejercicios. Bueno, acet viene de ahí, lo dije. Acet es de, ¿qué era acet? Vinagre, ¿no? De acet, vinagre. Es latín. Acá lo puse. Ahora, Benz sí tendríamos que buscar cuál es el origen del término Benz. Tenemos acá el primer ejercicio, dice, semana 15. Bueno, el término ácido benzoico, claro, es la estructura que tiene el benceno, pues, ¿no? Bien, continuamos. Semana número 15. Tenemos aquí
el primer ejercicio. Dice, la estructura mostrada corresponde al retinol, una muestra de vitamina A. Muy importante para la visión, refuerza el sistema inmunológico y su deficiencia produce ceguera nocturna. Se encuentra principalmente en la yema del huevo y productos lácteos y pescado. Respecto de esta estructura, determina la alternativa correcta, ¿no? Dice, en la cadena principal se puede... Dice, en la cadena principal se puede adicionar 5 moles de hidrógeno. ¿Cuál es la cadena principal? Bueno, la cadena principal vamos a decir que es esto. La cadena abierta. La cadena cerrada no es la cadena principal. La cadena principal es la cadena abierta. ¿Ya? La cadena abierta. Entonces, la numeración acá sería carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6, carbono 7, carbono 8, carbono 9. En esta cadena principal puedo ver que acá hay un enlace pi, otro enlace pi, otro enlace pi y otro enlace pi. Tiene 4 enlaces pi. Como tiene 4 enlaces pi, dice, en la cadena principal se puede adicionar 5 moles de hidrógeno. No, necesita 5, diré 4. Necesita 4. 4 moléculas de hidrógeno. ¿Ya? 4 moléculas de hidrógeno. Entonces, para 4 enlaces pi, se necesita 4 moléculas de hidrógeno. Para 4 mol del compuesto, se necesita 4 moléculas de hidrógeno. O 4 moles, sería acá el término. 4 moles de hidrógeno. Ya, 4 moles de hidrógeno. Pero acá dice 5, 5 no. Esto sería incorrecto. El compuesto tiene 8 carbonos con hibridación sp2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No, no son 8. Son 10. Sería falso. Ya, falso. La C dice, el retinol puede oxidarse hasta ácido retinoico. Claro, acá yo tengo un alcohol, ¿no? Este es un alcohol primario. Y este alcohol primario puede oxidarse, puede haber un proceso oxidativo, hasta aldehído. Y de aldehído pasar a ácido carboxílico. ¿Ya? Entonces, el proceso oxidativo se puede hacer. El alcohol primario se oxida al aldehído y luego ácido carboxílico. Entonces, ¿es posible tener el ácido retinoico? Sí. Y esa es la respuesta. D, ¿es clasificado como alcohol primario de cadena lineal? No, no es cadena lineal, es cadena ramificada. ¿La reacción típica del compuesto de sustitución? No, si asumimos a la insaturación, va a ser la adición, no la sustitución. Entonces, la respuesta es la C. 1C. Seguimos. Ejercicio 2. El propofol es una sustancia que tiene todas las características de un anestésico perfecto. Puede ser administrado por vía intravenosa, por goteo, tiene un periodo de inducción rápido y placentero. Y posee un amplio margen de seguridad en manos entrenadas, anestesiólogos. Terminada la intervención, la recuperación de la droga es rápida y placentera en relación con la estructura del propofol. Mostrada a continuación, resulta correcto que un nombre para el compuesto es fenol acá, ¿no? Entonces acá la cadena principal va a ser el fenol. Entonces él se convierte en carbono 1. Este sería 2, acá 3, 4, 5 y 6. Esto de acá es el isopropil. Y acá también tengo al isopropil. Entonces su nombre sería 2,6 diisopropil. Y fenol. Y acá han puesto 1,3 diisopropil. No, esto no es. ¿Presenta 3 grupos funcionales similares? Jerarquía no. Contiene 4 carbonos con hibridación sp3. Veamos. sp3, sp3, sp3. sp3, sp3 y sp3. 3 más 3 son 6. No son 4, son 6. Falso.
¿El compuesto tiene propiedades básicas por el OH? No. La estructura que tiene el oxígeno, OH, va a ser de la siguiente forma. Va a salir el oxígeno con carga negativa más el hidrógeno con carga positiva. Así va a ser. Entonces, ¿el compuesto tiene propiedades básicas por el OH? No. Falso. Libera protones, es ligeramente ácido. ¿Es un compuesto aromático? Sí, por el anillo. ¿Y tiene un grupo polar? Claro, por el OH. Entonces, el OH le da la polaridad. Y la respuesta sería la E. La E es la respuesta. Seguimos. Ejercicio 3. Tenemos acá, las principales fuentes de hidrocarburos aromáticos son la destilación de la hulla y del petróleo crudo. Identifique en qué caso no iniciaría por el OH. Cuando hay otra función de mayor jerarquía. Por ejemplo, un ácido carboxílico. Si yo tengo acá un anillo, un OH, y acá tengo un ácido carboxílico, esta estructura sería el ácido benzoico. Entonces, acá este carbono es carbono 1, 2, 3, y acá tendríamos al hidróxido. Su nombre sería ácido 3-hidroxi benzoico. Entonces ya no es el carbono número 1, ¿no? Y al OH se le considera como un sustituyente que se llamaría hidroxi. Profe, ¿en qué caso no iniciaría por el OH? Triple enlace, ¿no, verdad? ¿Cómo? Con los que respecto a los alquenos. Si yo tengo un doble enlace y tengo un OH, la numeración comienza por acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y si tengo un triple enlace, OH, el alcohol tiene más jerarquía. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces los alcoholes tienen más jerarquía que un alqueno o que un alquino. Listo. Dice, es hidrocarburo y aromático. Entonces acá vamos a poner. Tenemos a los hidrocarburos. Y tenemos por acá a los aromáticos. Los hidrocarburos, que son aromáticos. El número 1 es un hidrocarburo. Ahí está. Entonces, la estructura número 1 sería un hidrocarburo. La estructura 2 sería un hidrocarburo que también es aromático. Y el número 3 sería un aromático. Pero la definición de hidrocarburo es que solo contiene carbono y solo contiene hidrógeno. Si la estructura solo tiene carbono e hidrógeno, se le considera hidrocarburo. Caso del antraceno. ¿Ya? Caso del antraceno. Entonces, el antraceno tiene átomos de carbono y átomos de hidrógeno. Entonces, él es un hidrocarburo. Pero el fenol tiene además el átomo de oxígeno. Y este átomo de oxígeno ya no le hace pertenecer al conjunto de los hidrocarburos. Por eso la respuesta acá sería que sea hidrocarburo y aromático es el antraceno. Solo 2. La B es la respuesta. Seguimos. Pregunta 4. Dice, el carbono en los compuestos orgánicos, además de formar enlace covalente carbono-carbono y carbono-hidrógeno, también forman enlaces simples y doble carbono-oxígeno. Si el enlace simple se forma en los alcoholes y el doble enlace en los aldehídos y cetonas,
cetona, aldehído. Entonces, la fórmula global del alcohol etílico. ¿Quién es el alcohol etílico? H3, H2OH. Su fórmula sería carbono, hidrógeno, oxígeno. 2 carbonos, 6 hidrógenos y un oxígeno. 2, 6, 1. 2, 5. No, no es. El etanol y la propanona tienen 2 carbonos sp3. El etanol es el H3, H2OH. Este carbono es sp3 y este carbono es sp3. Y la propanona sería H3CO-H3. Podríamos decir que acá tenemos un doble enlace oxígeno. Él sería sp3, sp2 y sp3. El etanol y la propanona tienen 2 carbonos sp3. Claro, sp3, sp3 y acá también sp3, sp3. Eso es verdadero. La respuesta es la B. ¿El oxígeno se enlaza a un carbono sp2 en ambos casos? No. Aquí es sp3 y aquí es sp2 y sp2. Entonces, en ambos casos no. Ese sería falso. La fórmula global del propanal, que sería H3H2CHO, y de la acetona, que es H3COH3, son diferentes. Veamos, tiene 3 carbonos, 6 hidrógenos y un oxígeno. 3, 6. Si tiene 3 carbonos, 6 hidrógenos y un oxígeno, no, sus fórmulas serían iguales. Decir que son diferentes no es correcto. ¿Ya? No sería correcto. Entonces, esto es incorrecto. La respuesta sería la B. ¿Ya? La B sería la respuesta. La B. Seguimos. Pregunta 5. Para el compuesto que tenemos acá, dice, es un alcohol primario. Veamos, este carbono de acá es un carbono secundario. Y si él es secundario, el alcohol va a ser secundario. Decir que es primario no sería. Falso. Su nombre es, este sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces sería aquí metil, metil, y acá tenemos metil. Y acá también está el metil. Sería 2, 4, 5, 6, tetra, metil. La cadena principal sería un ciclo, ciclo X, ciclo X. En el carbono 2 está el doble enlace, sería 2-en. Y en el carbono número 1 está el alcohol, 1-ol. 2, 4, 5, 6, tetrametil, ciclo X, 2-en, correcto. Esto sería verdadero. ¿Tiene un enlace pi? Sí. 8 carbonos sp3. A ver, veamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y este de acá, 8. Bueno, sí también. 15 enlaces sigma. A ver, doble enlace. Aquí habría 3 hidrógenos, 1, 2 y 3. Aquí también hay 3 hidrógenos. Aquí también hay 3. Acá hay 3, 1, 2 y 3. Acá hay uno más. Acá hay uno. Acá hay 1, 3, 4. 3, acá habría 4 y acá está completo. Veamos. 3, 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17. A ver, otra vez. Vamos a comenzar por acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 16, 17, 18. 18 habría.
Ah, no, pero piden carbono, solo carbono, hidrógeno. Entonces no consideramos este de aquí. Serían 17 nada más, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. No, este de acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. No son 15, son 17. Falso. La A, la respuesta. Seguimos. Dice acá, en la oxidación del hexán. El hexán, X significa que tiene 6. H3, H2, 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 2, 4, 5, 6, ¿no? 2, 4, 6. Dice 2. Acá hay que colocar el OH. Hay que borrar un hidrógeno. Que sería H nomás acá. Hexán 2. Dice la oxidación. Si lo oxido a él, su oxidación va a dar H3, H2, H2, H2. Y aquí iría una cetona. Y acá sería H3. Entonces, este alcohol secundario, que sufre una oxidación, se convierte en una cetona. La fórmula global del reactante, ¿ya? El reactante sería carbono, hidrógeno, oxígeno. 6 carbonos. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 hidrógenos y un oxígeno. Esto sería verdadero. ¿Se produce un aldehído? No, se produce una acetona. El nombre del producto es, ¿cómo se va a llamar este producto? Se va a llamar hexan 2-one. Verdadero. La fórmula global del producto es carbono, hidrógeno, oxígeno. 6, 3, 6 más 3, 9, 9 más 3, 9 más 3, 12. 6, 12, 1. 11 no es 11. Eso es falso. Aquí está, la D. A ver, Marco, ¿qué dice? En la 5, ¿por qué no hay enlace carbono-hidrógeno con el alcohol? Porque el enlace aquí es un enlace oxígeno-hidrógeno. Aquí es carbono, oxígeno, hidrógeno. Y acá es carbono, hidrógeno así. Entonces el que nos están pidiendo es este. Pero este de acá no. ¿Listo?